primer Congreso de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María invita a reflexionar sobre las transformaciones en los territorios y en las democracias de América Latina. Una de las principales conferencistas es Elizabeth Gelin, doctora en Sociología, escritora, es investigadora de CONICET y al mismo tiempo referente en estudios sobre la memoria y los derechos humanos. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, contenta de estar aquí. Bienvenida a Villa María. ¿Es la primera vez que viene a Villa María? A Villa María, sí. En su último libro, La lucha por el pasado, usted habla que el pasado vuelve una y otra vez. ¿Cómo se reconfigura la memoria social en esa vuelta permanente? Lo que pasa es que hay que distinguir el pasado y la memoria. Las memorias tienen que ver con un presente. O sea, recordamos, olvidamos, silenciamos hoy acerca de cosas que ocurrieron en el pasado. Quiere decir que el pasado vuelve a través de la memoria. De la memoria que puede ser, como digo, recuerdos, olvidos y silencios. No es solo lo que se dice, sino también lo que se calla. Y a lo largo de la historia, del paso del tiempo, los pasados pueden volver de distintas maneras. Y lo que a mí me interesa es las luchas que se dan en el presente acerca de los sentidos del pasado. Ese es un poco, porque los pasados nunca vuelven, los pasados sociales, políticos, no vuelven puros, limpios y con consenso, sino que distintos actores sociales, distintos actores políticos en un escenario de luchas apelan al pasado para legitimar su acción, para pedir un horizonte de futuro distinto. La expresión nunca más, por ejemplo. La expresión nunca más es una expresión que se dice en algún momento que vincula, no queremos que se repita lo que ocurrió, nunca más tal cosa, en función de un futuro, que en el futuro no se repita. Entonces, en el momento de la memoria están conjugados pasado, presente y futuro. Y en esa conjugación, ¿qué lugar ocupan los espacios de la memoria? ¿Los espacios físicos? Bueno, ahí hay toda otra lógica de las conmemoraciones, de los lugares, de las fechas, de los reservorios de documentos, los archivos. Ahí siempre son actores sociales, emprendedores sociales, que quieren conservar algo. Las cosas no se conservan de por sí, se vuelven ruinas que después pierden sentido si no hay alguien que le da sentido. Entonces, el tema es que un lugar se torna, un espacio cualquiera, se torna un lugar significativo a partir del sentido que le dan los actores, no por la materialidad de los lugares cuenta porque hay acción social. Y esa carga de sentidos que en los últimos años recuperaron estos espacios de la memoria, ¿hoy se ve de alguna manera amenazada por un nuevo discurso de época? ¿O cuál es la situación? No, yo creo que ahí el tema, o sea, el asunto, hay varios puntos en esto. En primer lugar, ¿qué es un lugar de memoria? Hay toda una tendencia entre ciertos grupos que indican que el lugar de memoria son los lugares donde ocurrieron ciertos hechos. ¿Quién define qué hechos? ¿Hasta dónde? ¿Cómo? Hay lugares que pueden ser significativos donde no ocurrieron ningún hecho, un monumento. Un monumento no tiene por qué estar instalado ahí donde estuvo ese héroe que está en el monumento. Entonces, un museo no, es un sitio. Entonces, en primer lugar está cuán literal, una de las cuestiones, cuán literal tiene que ser esta idea del sitio. Porque por otro lado hay un mundo de lo que se llama museos de sitio, donde sí se recupera el lugar donde ocurrieron los hechos. El Museo de Sitio de la ESMA en Buenos Aires es un museo específico que solo trabaja sobre lo que ocurrió en el casino de oficiales de la ESMA, no lo que ocurrió con la represión en general en el país. Hay otros lugares, aquí en Córdoba, si uno va a Campo de la Ribera o va a la D2 digamos, son lugares que están recuperados en función de lo que ocurrió allí.
y no es una historia global de la dictadura y la represión en la Argentina. Entonces, esa tiene un sentido. La pregunta que algunas se hacen, y yo me hago también, cuando hubo procesos represivos tan extendidos y tan importantes como los que ocurrieron en Argentina en la dictadura, ¿hay que recuperar todos los sitios? O sea, ¿o hay una política simbólica? A mi modo de ver no tiene sentido. Se puede recuperar con una plaquita, claro, pero ¿cuánta inversión? Es muy caro todo eso. ¿Cuánta inversión tiene que ir para ese tipo de lugares? Con los cambios de política puede haber cambio. O sea, yo sé que hay lugares donde había una cantidad de actividades muy grandes que tienen presupuestos más reducidos ahora que los que tenían hace 3 años. Que tienen que estirar, pero los lugares no están destruidos. Claro. No sé si va a haber una corriente de destrucción de lugares. Yo no me la puedo imaginar en la Argentina hoy, con todo lo que pasa no solo en la Argentina, sino en el mundo. ¿Y qué sensaciones le genera o le produce cuando se habla del 2x1, se habla de revisar algunas condenas? Bueno, eso es digamos, sabemos que hay avatares políticos. Y en ese sentido, a mí lo que me importa señalar más que nada, y en el libro lo rescato mucho, es que el sentido del pasado es la ilusión de futuro es siempre conflictiva, siempre hay unos y otros, y hay distintas versiones que luchan entre sí, o distintos grupos que luchan por imponer a los otros distintas versiones de ese pasado, y además no hay un final. O sea, es una lucha inacabada, es una lucha permanente. En la medida en que haya actores que sigan empujando, que sigan proponiéndose cosas, las posibilidades de llevar adelante actividades es mayor. Uno puede tener oposición, siempre hubo oposición. O sea, aún en los momentos donde parecía que había un relato hegemónico, yo nunca pensé que había un relato hegemónico en la Argentina, puede haber relatos dominantes, pero no necesariamente hegemónicos. Cuando había un relato dominante que reivindicaba a las víctimas, que reivindicaba, que indicaba las violaciones, que se proponía llevar adelante juicios, había otras voces. El movimiento de memoria completa no empezó el 10 de diciembre de 2015, más bien es un movimiento que tiene una historia bastante más larga. Y yendo aún más atrás, en los inicios de los gobiernos constitucionales, en los 80, había un movimiento que después desapareció, que se llamaba FAMUS, bastante potente, y eran familiares de muertos por la subversión, así se llamaba. Y confrontaba con madres de Plaza de Mayo. Después nos olvidamos, pero están, y están siempre. Por eso es importante construir la memoria, como usted lo plantea en el libro, es decir, cómo construimos la memoria social. Y cómo construimos la memoria social en lucha, y con sentidos que van cambiando en el tiempo. No siempre vamos a decir lo mismo, no se cristalizan las memorias. Parece como que una vez que están cristalizadas, pero son procesos mucho más dinámicos, mucho más cambiantes. ¿Y qué van a decir? Por suerte, porque yo no creo en las cristalizaciones históricas, nuevas generaciones, el gran cambio ocurre cuando nuevas generaciones jóvenes empiezan a hacer otras preguntas. Y lo hemos vivido con el surgimiento de hijos en la década del 90, lo estamos viviendo ahora en movimientos que quizás no son tan visibles y tan amplios, donde hijos de represores que sí habían estado hablando en contra de sus padres hace años, recién ahora están teniendo un espacio más grande para expresarse y confrontan con hijos de represores que reivindican el accionar de sus padres. Y esas eran voces que no habíamos escuchado. Entonces, en general son hijas, además. Son las mujeres las que salen más a hablar que los hombres en este caso.
pero son procesos nuevos que tienen que ver con un mismo pasado, pero ese pasado cobra otros sentidos en el escenario del presente. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Al contrario. Y ahora vamos con la doctora Elizabeth Gelin en el primer Congreso de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Villa María.